¿Qué fue el 11M? ¿Qué cree don Julianita que pasó el 11M? Que aquí hay un debate que divide a muchos españoles y medios de comunicación sobre si la tesis era ETA o era, diríamos, fundamentalismo árabe. Yo creo que todavía algún día saldrán informaciones, sin posicionarme, repito, en una tesis o la otra. No participo de ninguna de las dos. ¿Y de alguna otra tesis alternativa a esas dos? No lo sé. No lo sé. Pero confieso que lo veo tan oscuro como otras cuestiones. ¿Por qué? Porque otra vez estamos con implicaciones fuera de España, de alta política. La teoría de la conspiración. Para empezar, partamos de la base de que teoría de la conspiración es una etiqueta que, al igual que la etiqueta versión oficial, tiene una connotación despectiva. La gente que habla de versión oficial es porque es su forma de llamar a la instrucción y la sentencia, y como da a entender que no es la realidad. Es decir, está la versión oficial y la versión real que no sabemos. Entonces, por eso llamo versión oficial a la versión probada. Y teoría de la conspiración es una etiqueta que se pone a aquellos que plantean teorías alternativas o dudas a la sentencia considerada probada, y entonces todo se mete bajo la etiqueta teoría de la conspiración, pero quiere decir que nunca lo usan los teóricos defensores de ella, lo usan los que les critican. Los que idearon estos atentados yo creo que no están ni en desiertos remotos ni montañas lejanas. Lo dije entonces y lo repito ahora. Yo no puedo dar la misma importancia a las convicciones, por muy respetables que sean o por muy verosímiles que sean, que a lo que ha sido declarado probado. Porque si lo hiciera, estaría atentando contra lo que soy. O sea, que sería un poco extraño si yo como documentalista le concedo el mismo valor a lo que me dice yo estoy convencido que fue esto, que al que dice yo tengo probado por sentencia del Tribunal Supremo que fue esto. Casi mejor que sean los etarras los que hayan ayudado a los moros o los hayan llevado, porque la otra alternativa son los servicios secretos españoles. Es decir, si es que no hay más capacidad técnica para hacer volar cuatro trenes, solo tienen los etarras o los servicios de seguridad españoles. No sé si se entiende lo que estoy queriendo decir. Sí, perfecto. Y eso lo aplico a todo. O sea, el que me dice, está claro que el rey está en el 3F, pero no puedo considerarlo un hecho, es su convencimiento. Pero si está clarísimo, es su convencimiento. Felipe González, la X del GAL, está clarísimo. Su convencimiento. El atentado es un atentado externo a España, por completo. O sea, de inspiración geoestratégica. Geoestratégica. Utilizar a los islamistas para una conflagración mundial ideológica, que es lo que fue el 11S, y después el 11M. ¿Sabe usted que el primer debate que se plantea, importante, el mismo 11 de marzo, tiene que ver con los explosivos? ¿Sabe usted que el atentado consiste en 12 mochilas bomba o 13 mochilas bomba que estallan en distintos puntos de 4 trenes diferentes? El tren de María Eugenia, el tren de la calle Tellez, el tren del Pozo Tierra del Mundo y uno que estalla en las cercanías de Atocha. Tenemos una desgracia con respecto a otros atentados que ha habido de corte islámico. En general, el transporte público es un lugar donde suele haber muchas cámaras de televisión. Si usted mira los atentados del 11S, tenemos las imágenes de los 4 pilotos suicidas de cada avión, Ata que iba en el que estrelló en una torre gemela, Sergi en el otro, el Hanyu se llamaba el que se estrelló en el Pentágono y el Jarrah que se estrelló en Pensilvania. Y hay imágenes de ellos entrando, porque lógicamente en los aviones hay cámaras. En los atentados de 7J de Londres tenemos la imagen de los 4 tíos que entran con las 4 mochilas que van a estallar en 4 vagones en Londres. En el caso de Manchester, el concierto, tenemos al tío con la mochila con la que se... Hay imágenes. Aquí no tenemos imágenes de nadie. ¿Qué vamos a hacer? No se puede tener todo. Pues se ve que no hay muchas cámaras o no hay imágenes del tema, lo cual ayuda a los que quieran, digamos, sembrar dudas de no hay imágenes. No las hay. También solamente habrá tropecientos atentados, supongo, donde no los ha habido, pero es verdad que en Occidente solía haber alguno de, mira aquí, frente a un banco se ve que pasaron, frente a aquí, no las hay. Y esto supongo que también aireó una premisa que tienen algunos, que es la premisa de un atentado, no me creo que lo haga un comando de particulares. Tiene que ser o ETA
o una banda terrorista con estructura o servicios secretos. La Audiencia Nacional se impusieron a quienes se supone que son los autores materiales, esos que en el lenguaje vulgar hemos llamado siempre los moritos de lavapiés. Termino creyéndome la versión oficial o termino planteando que es la versión oficial lo más lógico y al final lo que más se ha, bueno, lo que más se ha aprobado. Quiero decir, creo que al final me parece una versión que es la más coherente. Que pueda haber algunas otras derivadas que no conozcamos, algunas otras cuestiones sobre algunos otros implicados más allá de los que conocemos. Tal vez, pero para mí el núcleo de quién organiza y quién monta esto y los motivos que tiene, por supuesto, son los yihadistas. Otra cosa es que pudieran tirar de algunas otras personas o con otros intereses o lo que sea, de acuerdo, pero para mí la base, el gran porcentaje de quién monta esto son ellos. Yo en eso es que, claro, yo no tengo duda, pero por lo que conozco, por lo que sé. Vamos a entrar, por tanto, en qué originó los debates. Es evidente que para que las fechas las tengamos claro, tenemos atentados el 11 de marzo, y unas fechas que la gente tiene que tener en la cabeza, ahora que vamos a hacer este repaso por las teorías en qué se basaban los que querían sembrar dudas, tenemos que tener clara una fecha clave, que es el 3 de abril. El 2 de abril, el día antes, pillan un material explosivo en la vía del tren del AVE Sevilla. A media mañana, un trabajador de Renfe ha localizado una bolsa con 12 kilos de explosivos en la vía del AVE que une Madrid con Sevilla, en la provincia de Toledo. La bomba estaba colocada entre estas dos traviesas. El lugar elegido fue el kilómetro 61-200 a la altura de la localidad toledana de Mocejón. Que podría haber ocasionado una segunda matanza, porque podría haber hecho descarrilar todo el tren. Ese explosivo era también gomado seco, que lo dejó allí y se supone que lo estaba planeando un terrorista y alguien vio que salía gente y salió y nunca llegó a colocarse del todo. Eso ocurre el 2 de abril. Por cierto, en esos restos de ese intento de bomba que hay en el AVE, se encuentran restos genéticos de uno de los que luego se aparecerá muerto en el Leganés, un señor llamado Rifat Anwar. Rifat Anwar, pues es como el que colocó, se supone, según los restos genéticos, el que colocó los explosivos. Y el día 3 de abril es cuando vuelan 8 personas en Leganés. Y exclusivas obtenidas por un videoaficionado en el momento en el que los presuntos terroristas islamistas se inmolaban al sentirse rodeados por las fuerzas de seguridad. Al parecer, en ese dramático momento rezaban y entonaban cánticos coránicos. El videoaficionado, como han visto, perdía el equilibrio por la explosión. Y se llevan por delante, además, a una novena que es al geo señor Torronteras, ¿no? Retrocedamos. 11 de marzo. Comparece don Ángel Acebes a decir qué explosivo es. Y es ahí cuando empieza el debate. Porque si decía que la dinamita era titadine, es la dinamita que usaba habitualmente ETA. Si por el contrario decía que la dinamita era gomado seco, estaba señalando otra dinamita diferente. Gomado seco es, por ejemplo, la dinamita que había en la mina de Asturias llamada Mina Conchita, donde trabajaba el minero señor Emilio Suárez Trasorras. Escuchamos algunas cosas en torno a ese tema. Definitivamente se trataba de 12 mochilas, 10 con unos 8 a 10 kilos cada una de explosivos. Estaríamos hablando de una cantidad que supera los 100 kilos de explosivos, que son, por otra parte, esencialmente con un componente de dinamita que, como también conocen, es de los habituales de ETA. El ministro del Interior, Ángel Acebes, ha asegurado que el explosivo utilizado en este atentado es el que habitualmente utiliza la banda terrorista ETA, titadine, según las conclusiones de los investigadores. Todo apunta a que ETA tiene que ver con este atentado. El día 24 de diciembre, ¿qué es lo que ocurrió en España? Que se detuvo a un grupo de etarras que están en la cárcel, que confesaron que iban a hacer unos atentados como estos de ayer, que tenían por fin
hacer estallar los trenes al llegar a la estación de Chamartín en vez de la de Atocha. Y se hizo. Y lo iban a hacer con unas mochilas iguales a las que usaron ayer, con un explosivo que era el mismo, titadene, y con los mismos detonadores que la policía dice que se encontraron ayer y que se utilizaron ayer. Yo en ningún momento dije que era titadine, pero podía haberlo dicho porque era lo que nos había transmitido la policía. Creo que en una de mis comparecencias hablé de dinamita, que en cualquier caso era dinamita, tanto el titadine como la goma 2. Ha dicho dinamita de las habituales de ETA. Claro, dirán, ¿ETA usaba dinamita habitualmente? Sí, pero ¿no te habían dicho que esa dinamita no era titadine? Es llamativo esta intervención del señor Aceves en la misma tarde del 11 de marzo. Él puede decir, yo no he mentido, porque la titadina es dinamita y la goma 2 es dinamita. Pero ha dicho, ha tirado una frase diciendo... que como también conocen, es de los habituales de ETA. Es un dato que sobra, ¿eh? Es un dato que sobra, honestamente. Es un dato que sobra. Es un momento en el que ya es para que uno se esté planteando las cosas. Pero vuelven a aprovechar... Esta es la mentira que yo recalcaba el otro día. No se trata de negar que han sido los yihadistas, sino de seguir alimentando esa certeza, esa falsa certeza de que había sido ETA. Ese es el gran problema. Sobra ese mensaje. Sobra ese mensaje. Dice, no, yo nunca dije que fuera titadine, no, hombre, dice que eres la misma que utiliza ETA, entonces... Don Pedro J. Ramírez publica en portada del diario El Mundo que el explosivo que estalló el 11 de marzo fue distinto del que tenían los islamistas. Es decir, que no fue goma 2 eco lo que estalló. Recordemos, en este momento ya está el proceso abierto, ya está camino a juicio. El señor Suárez Trasorras. Perdón, esto es el 11 de julio de 2006. Sí, ya esto es durante el proceso. 2 años después. Recordemos que tenemos a un minero que está detenido por haber vendido explosivos de goma 2 eco sacados de mina Conchita a el señor Jamal Ahmidan, a quien vamos a llamar el chino para que la gente lo sitúe. Sí. Y a otro señor que se llama Zubier, que actuó como intermediario entre ambos, también procesado. A finales del mes de octubre se produce una reunión en el McDonald's de Carabanchel. Sí, señor. ¿Quién convoca esta reunión? Rafa Zubier. No sé si llamé yo a Rafa o me llamó él a mí, pero después quedamos en el McDonald's de Carabanchel. ¿Quién asistió a esa reunión? En la mesa estábamos sentados Rafa Zubier, Yamal Hamidán, yo y Rachiagli, que se fue a pedir unas hamburguesas y se sentó allí de lado. Y en otra mesa aparte, bastante alejada, estaba Pablo Álvarez Moya, que no está imputado en este caso para nada, y mi mujer. Y se habló de hachís y me preguntaron en un momento dado si había forma de conseguir explosivos. Y que goma 2 eco fue comprado de Mina Conchita de Asturias, en Áviles, y fue trasladado a Madrid. Lo que viene a decir El Mundo es que el explosivo que estalló no fue ese. O sea, que digamos, está por un lado. Sí, vale, que Ahmidan compraría goma 2 eco de Mina Conchita, pero que el explosivo que estalló en los trenes tiene rastros de elementos que son incompatibles con la goma 2 eco. Por tanto, es otro explosivo. El Mundo se va a amparar en que en el año 2004 ha habido una comisión de investigación del 11M, ha comparecido el director de los TEDAX, que son el equipo que desactiva explosivos, y el jefe de los TEDAX, cuando ha hablado de los explosivos, de los atentados del 11M, ha dicho que tenían nitroglicerina. Manzano, jefe de los TEDAX, lo reiteró 2 veces en la comisión del 11M y añadió: y la nitroglicerina es el componente de todas las dinamitas. Como no podemos hallar más componentes, no podemos saber la clase comercial de la dinamita. Los datos publicados por el diario El Mundo desvelan que ese explosivo, el que estalló el 11 de marzo, es distinto del que tenían los islamistas procesados en el sumario judicial. El explosivo que manejó esta gente... Si se descubre ahora que los explosivos que fueron utilizados no tienen nada que ver con esos que se han encontrado, pues el castillo de naipes se cae. Eso en ese momento pasa desapercibido por el diario El Mundo, pero un año después, en 2005 y sobre todo en 2006, se dan cuenta, sacan esa declaración y dicen: la nitroglicerina no está en goma 2 eco. Luego, ese explosivo que estalló en los trenes no era goma 2 eco. Y el propio Sánchez Manzano lo ha reconocido. Eso Sánchez Manzano dice entonces que él se ha equivocado y que se equivocó cuando dijo lo de nitroglicerina, y entonces El Mundo le va a acusar de estar mintiendo.
Sánchez Manzano defendió ante la Comisión Parlamentaria de Investigación del 11M que entre los focos de los explosivos de Madrid se habían detectado restos de nitroglicerina, una sustancia que no figura entre los componentes de la goma Doseco, que según la versión oficial fue el explosivo usado por los terroristas. Convocado por el juez del Olmo para aclarar esa declaración, Sánchez Manzano aseguró que había sido un error y que en vez de nitroglicerina había querido decir dinamita. Igualmente, Sánchez Manzano negó ante el juez del Olmo que existieran informes de los TEDx sobre la composición de los explosivos utilizados en los atentados del 11M, algo que, por cierto, contradecía frontalmente lo que él mismo había dicho en sede parlamentaria. Cuesta creer que el jefe de la desactivación de explosivos de este país se equivoque en sede parlamentaria sobre el elemento central del debate político, los explosivos que fueron utilizados en los atentados, y que eso también permita sostener la versión oficial. Cuesta creerlo. ¿Y qué quiere decir? Bueno. Pregunto. Quiero decir, hace exactamente 2 años habían salido las cintas de los yihadistas, algunos identificados con que el que hablaba era el chino y no sé qué más, reconociendo el atentado que era suyo. ¿Qué quiere decir con este titular? El chino es la figura del centro en este terrible vídeo. Es la persona que, pistola al cinto y cargado de explosivos, amenaza a toda España con hacer correr ríos de sangre. Mustafa, ¿has reconocido la voz de tu hermano en la cinta en la que se reivindican los atentados? Sí. Sí. ¿Es él? Sí, es él. Pues si quieres podemos ver lo que decía el editorial y a lo mejor se te ocurre una pista. Esto dice el editorial del Mundo del propio don Pedro J. Ramírez ese día. Sánchez Manzano era el jefe de los TEDx, que es la unidad que desactiva explosivos, y a quien el Mundo señala como responsable de la manipulación o alteración de las armas del crimen. Sánchez Manzano aseguró por veces que las muestras sacadas de los trenes en la misma mañana de la masacre son análisis químicos de la policía contenían restos de nitroglicerina. Pues bien, la goma Doseco no contiene nitroglicerina, sino nitroglicol, un compuesto cuya fórmula química es muy distinta. La nitroglicerina sí es un componente del titadine, otra dinamita distinta a la goma Doseco y que se fabrica en Francia. ETA robó importantes cantidades de titadine en los arsenales de Francia de Plevin y de Grenoble. No dice más, ¿eh? No sé qué interpretas tú de la intencionalidad de esta noticia mencionando estos datos que te acabo de decir. Bueno, a ver, no hay que ser muy inteligente. Están volviendo a abrir el fantasma de que ETA algo tuvo que ver en todo esto. Y hoy hemos conocido nuevos datos sobre el 11M que apuntan que el explosivo utilizado en los trenes no es el que se encontró después en manos de los islamistas procesados. Lo desvela el diario El Mundo. El Partido Popular ha presentado 200 preguntas para que se aclaren las incógnitas pendientes con el cierre del sumario. La nitroglicerina sí se halla entre las sustancias del Titadín 50, un explosivo muy utilizado por ETA tras robar en 1999 y 2001 2 arsenales en Francia. Entre 2005 y 2007, tanto El País como el ABC informaron lo que decía la investigación, que era que el explosivo utilizado era goma Doseco y solo goma Doseco, mientras que los medios del otro bando, encabezados por El Mundo, Telemadrid y Libertad Digital, decían que no era goma Doseco. Según ha podido saber Libertad Digital, los análisis periciales demuestran que en la estación del Pozo no estalló goma Doseco al haber aparecido nitroglicerina, nitroglicol, DNT y nitrato amónico, todos ellos componentes del titadine, el explosivo habitualmente utilizado por ETA. Fíjate que vamos a ser benévolos. No es que estén negando la autoría del atentado a los yihadistas, es que tal vez ETA pudo ayudar, que es una de las partes de esa teoría de la conspiración. Esto está publicado un poco ya en medio del juicio oral. En los análisis detectan una sustancia que no forma parte de la goma Doseco, el dinitrotolueno, que como puedes suponer es un componente que no está en la goma Doseco, pero sí está en el titadine. Sabes que parte de la teoría dicen que que ETA en sí apoyó este atentado, les ayudó, les proporcionó explosivos. Pues. Concluyó el informe de los expertos sobre los explosivos del 11M. Los utilizados en los trenes son los mismos que estaban en la bolsa que no estalló
y los mismos que usaron los suicidas de Leganés. Aquí en Atocha o aquí en el pozo del tío Raimundo, igual que en la calle Tellez o en Santa Eugenia, explotó lo mismo que contenía esta mochila que dio la vuelta al mundo. La policía no llega a una conclusión definitiva, el informe es preliminar y solo aporta una novedad sobre lo que ya dijo el juez del Olmo. Esa novedad se llama dinitrotolueno. Primero, que en todos los focos de los trenes había una sustancia llamada dinitrotolueno. No es componente del ahumado seco. Eso no es contaminación, eso es manipulación. Dinitrotolueno. Vamos a hablar de eso, del análisis de los peritos. Si se confirma que apareció dinitrotolueno en los trenes, automáticamente la mochila de Vallecas se cae como prueba falsa, la furgoneta Kangoo se cae como prueba falsa y todo lo que presentaron a los españoles para justificar esa supuesta trama islámica se viene abajo. Se habla de él porque es común a varios tipos de explosivo, al ahumado seco y también a la titadine. Y lo que me hace preguntar es, ¿a dónde quiere llegar esto? ¿A qué ha sido ETA? No, hombre, no. No. ¿El dinitrotolueno forma parte del ahumado seco? No. ¿Forma parte del titadine de ETA? Sí. ¿El dinitrotolueno forma parte del ahumado seco? No. ¿Forma parte del titadine de ETA? Sí. Lo que pregunta Fernando Onega está claro, vale, muy bien, estás diciendo eso, pero ¿qué quieres decir? ¿Qué se talló? Ay, pero Jota, no, hombre, no. Pero eso es muy en su línea, ¿eh? Pero fíjate que a mí me identifico mucho porque es lo mismo que hubiera preguntado yo. Decir, vale, dinitrotolueno tal, pero ¿a dónde quiere parar esta línea? Don Luis del Pino es menos prudente y sí dice claramente, si es el componente no está en el gomado seco, pero sí está en el titadín de ETA. Entonces, me parece muy oportuno que cuando Onega dice, ¿pero qué es de ETA? Pero don Pedro Joder dice, no, yo veo, ¿por qué dices eso? Yo, que es muy en la línea del personaje. No hay dudas, ¿no?, respecto a la autoría. No hay duda. Será célebre una frase de la fiscal del 11M, que fue doña Olga Sánchez, que en una sesión dijo, fue gómado seco y vale ya. Y a partir de ese momento, el señor Jiménez de los Santos y los humoristas del grupo Risa, que en ese momento trabajaban para él, la llamaron para siempre la fiscal vale ya, para burlarse de ella. Vale ya, vale ya, vale ya, vale ya, y vale ya, vale ya, vale ya, vale ya. Pues vale ya, Olga, vale ya, vete a casa, vale ya, vale ya, vale ya, y a casa. Los hechos no sucedieron como relata la fiscal, cuyo vale ya la deja ahora en evidencia, porque lo que está claro es que lo que estalló no fue su gómado seco. De ahí que insistamos en la responsabilidad, tal vez criminal y desde luego administrativa, de Sánchez Manzano al incumplir los protocolos, hurtar los restos de los trenes a la policía científica y lavarlos. Y la memoria de las víctimas no han sido merecedoras del tratamiento que se ha realizado en algunos medios de comunicación de los atentados. Por personas que a lo mejor en su momento pudieron aprobar la carrera de periodismo, pero que no tienen la altura y la grandeza de una profesión tan importante en una sociedad democrática como la nuestra. No es costumbre de este presidente interrumpir los informes, pero creo que ya se han excedido los límites de lo que es un informe jurídico. Reconduzca ese informe, por favor. Con la venia de la sala. Se han publicado o hablado cosas de este Ministerio Fiscal y de otras partes que hemos trabajado. Los reproches sobre personas que no son parte del proceso no son objeto, lógicamente, del proceso. Me está usted diciendo que un señor, Jamal Ahmidán, el chino, compra unos explosivos gomado seco en Asturias, se los traslada a Madrid, está identificado el recorrido y con quiénes lo traslada a Madrid, lo mete en un zulo de una caja de monedas de Ajuña y luego esos desaparecen y otros explosivos que no tienen nada que ver casualmente explotan el 11 de marzo. Porque claro, por una cuestión de sentido común, digo, hombre, no serán esos los explosivos que estallaron el 11 de marzo, pero igual esto que estoy haciendo es una barbaridad, pero a mí me resulta más difícil suponer que había otros explosivos que no tienen nada que ver, que aparecieron por ahí y más aún teniendo en cuenta que también es gomado seco lo que se encuentra en el intento de atentado del AVE Sevilla. Sí, como dice la versión oficial, el Chino y Trasorras sacaron en una sola noche 200 kilos de explosivos de mina Conchita, el 20% del que allí había, ¿por qué solo encontraron en Leganés envoltorios correspondientes a 90 kilos? Restando las cargas colocadas en las vías del AVE y las de Leganés, solo quedan 40 kilos para el 11M, lo justo para 3 mochilas. ¿De dónde salió el resto de explosivos? Los acusados siguen declarando y siguen negando su participación en los hechos. Sus defensores externos en apenas 24 horas ya han resuelto el caso. Nada se va a probar porque todo es un montaje.
los que no queremos ofender el trabajo de casi 3 años de la policía, de los fiscales, de los jueces, sustanciado en un sumario de 241 tomos, respetaremos las reglas y los tiempos de la justicia. Lo que quiero decir es que lo que demuestra que la versión oficial, como la llaman ellos, no vale, es que el explosivo, había restos de explosivo en los trenes que no salió de Asturias, que entiendo que es básicamente lo que se basa esta teoría. ¿Cuál es la conclusión? ¿Que tenían un segundo comprador en otro sitio? ¿O que tenemos que pensar que los explosivos de Mina Conchita no tienen nada que ver con el 11M, aunque jamás la envidian sea que los que comprara y Serjan el tunecino que lo metieran en la Juña, pero no tiene nada que ver? Y esos explosivos simplemente desaparecieron el 11 de marzo, pero no tienen nada que ver con el atentado del 11 de marzo. Yo creo que se están refiriendo a que hay dos proveedores. Que ETA también pueda haber participado, que hayan dicho unos yihadistas, queremos dinamita, ¿a quién se la pedimos en España? Pues hombre, vamos a pedírselos a los asesinos oficiales de España, que básicamente pero si eso fuera así, eso le hubiera venido bien al gobierno saliente, porque, a ver, veis, son lo mismo, ETA estaba implicado, que es lo que siempre hubiera querido el gobierno del Partido Popular, porque si ETA está implicada en los atentados del 11M, no hubieran mentido. Y eso es lo que no se consiguió demostrar. Bueno, pues es que ese es el problema, pues haberlo conseguido, claro. Fue más fácil demostrarlo a los yihadistas, que en todo momento reconocen la autoría, dejándolo abierto, ellos lo sueltan. Y es como que venga, investigad a partir de ahora, que os lo hemos dejado un poco hecho, pero evidentemente todo un Pedro J. Ramírez no puede decir. Y esto evidentemente lo que quiero decir es que fue ETA quien también fue uno de los proveedores de explosivos. Aunque lo crea, aunque lo piense, aunque todo lo que ha dicho es eso. Pero el problema es que no tiene las pruebas. Que su única prueba es los explosivos que no se utilizan en los trenes, es distinto a los que se utilizan en Leganés. Ya está. Esa es la única prueba que tiene. Pero eso no prueba que el proveedor sea otro. Él dice que los TEDx manipularon los explosivos, como que decir que porque ese componente aparece en unos momentos y en otros momentos no, como decir, ves, en algún momento eso fue alterado para que la gente no se diera cuenta, como imagínate, los análisis de los restos de los trenes estaba, pero en lo que tiene la custodia de la Guardia Civil y entregan ya no está. Ahora ya tenemos la dinamita, la goma doseco, que solo se contamina de DNT cuando la custodian los TEDx. Cuando la custodia la Guardia Civil no se contamina. Esto es un algodón normal. ¿Sí? Esta es una de las principales herramientas que utilizan los TEDx para saber qué explosivo ha estallado en cualquier sitio, en este caso en unos trenes. ¿Qué hacen los TEDx? Cogen acetona, la humedecen en el algodón y donde se ha producido la explosión pasan el algodón por encima para que los restos se impregnen en el algodón. Ese algodón se mete en un tabito hermético, se cierra y se manda al laboratorio. Esto lo hicieron los TEDx en todas las explosiones. Pues bien, Manzano no ha aportado ni uno de esos solos algodones para su análisis. El comisario Sánchez Manzano pleiteó con El Mundo acusándoles de atentar contra su honor y perdió, y la sentencia dijo que lo que El Mundo había dicho era veraz, y a su vez El Mundo fomentó que una asociación de víctimas del 11M cercana a ellos presentara un pleito contra el comisario Sánchez Manzano por prestar falso testimonio. Y esa demanda también la perdió El Mundo, con lo cual 50-50. Pero la gran noticia del día, de la semana, es esa querella que ultima a la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M contra el comisario Manzano por ocultación de pruebas y falso testimonio. Responsable directo de que no se supiera lo que estalló en los trenes, la reacción de las víctimas abre, como digo, un rayo de esperanza en la búsqueda de la verdad. A juzgar por el borrador, va a ser una querella muy consistente. Me alegro de haber contribuido a ello con mi yo acuso. Hombre, no es nada agradable que te califiquen de manipulador de pruebas, ocultación de pruebas, para encubrir a terroristas. Los peores calificativos que pueden poner a un policía. Aparecen, hay un hilo del que se tira, que parte de Trasorras en Asturias y que sigue al chino, al tunecino, toda esta gente. Entonces, en fin. Soy más claro para que la gente entienda mi posición al respecto. Si lo que se quiere es decir, hubo un segundo proveedor de explosivos, o incluso ETA fue ese segundo proveedor de explosivos a la zona de atentado,
tienes que tener algo más. No es suficiente decir un componente aquí que es dinitrotolueno, remata entonces la faena. Encuéntrame, construyeme y dice, mira, voy a defenderte que se compró aquí con este o tal, que es la parte que me falla a mí de esta línea de investigación. Digo, no está rematada. Concluye, lo decía el señor Onega. ¿A dónde quise parar? Nosotros siempre hemos tratado de buscar la verdad. Después de las patadas y los gritos ensordecedores, ya nadie se acuerda de qué trataba la noticia. Pero no lo demostró. Conseguir buenas pruebas es su labor.